Bueno, vamos a meternos aquí a las consultas, a la opción de diseño de consulta en el menú crear. Está la pestaña de crear. Vamos al apartado de consulta y elegimos diseño de consulta. Elegimos las tablas sobre las cuales queremos hacer las consultas. Cojo pacientes, doy doble clic y cerramos. Y tenemos ahí los datos de pacientes. Cuando queremos mostrar algún dato, pulsamos y arrastramos, damos doble clic sobre el campo o seleccionamos desde abajo el que queremos. Hay tres formas de arrastrar datos bajos. Doble clic, arrastrando o seleccionando desde abajo. Esta es una consulta básica donde mostramos el código, el nombre y la dirección. Cuando la tengamos, se guarda. Tenéis ahí arriba, en la parte superior, un disco para guardarlo. Pincháis y le dais un nombre a la consulta. Como es la primera, C01, consulta básica. Sí, un nombre, pero lo ponemos C01 para saber que es la primera. Y vamos a ejecutar la consulta. Para ejecutar la consulta se puede hacer de dos formas. Por ahora hacen lo mismo. En ver o ejecutar. Vamos a pinchar ahora ver y luego veremos que va a hacer lo mismo ejecutar. Tenemos los datos, pinchamos y tenemos el resultado de la consulta. Con la escuadra y el cartabón volvemos al diseño y tenemos ahí los campos. Y si pinchamos ejecutar, es lo mismo. De cualquiera de las dos formas. Vale. Entonces esta consulta ya la podemos cerrar y la tendremos guardada ahí a la izquierda. En SQL Server las consultas no se guardaban, eran las vistas. Esto será como una vista. Siempre que le demos doble clic, mostrará los resultados. Si vais y dais doble clic, muestra los resultados de la consulta. Bueno, vamos a hacer ahora otra consulta donde ponemos criterios. Vale. Sí. Cogemos el código, el nombre y la ciudad de aquellos que son de Alicante y que son del turno 1. Cuando son criterios sí, los vamos a poner en la misma fila. Cuando fueran criterios o, en filas distintas. En este caso son que cumpla las dos condiciones. Vale. Pues. No, las comillas las pone él. Tú escribes Alicante debajo del campo que quieras en criterios y lo colocará. Grabamos la consulta. Consulta 02 guión pacientes de Alicante y turno 1. Lo ejecutáis y veréis que cumple los datos, que solamente hay uno, que cumple las dos condiciones. Vale. 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 Si no sale algo, me llamáis. Solo sale uno. ¿Habéis utilizado la base de datos que ponía dentro de base de datos con datos dentro de la compartida? Si voy al diseño, tienen que estar en la misma fila, no en filas distintas. Sí, tú puedes modificar aquí la consulta lo que quieras.
Si tenéis la misma base de datos, tienen que salir los mismos datos. Si lo habéis puesto en la misma fila y tenéis los mismos datos, tiene que salir uno. ¿Quién? Pero no te sale por tener los mismos datos. No. Quítalo de turno. Ejecutas la consulta solamente con Alicante y tengo 4 de Alicante y solamente uno del turno 1. ¿Cuántos tienes? Ah, habrás puesto algo ahí entre comillas o algo así. Ah, vale. Vale, pues tenemos la de criterios y la cerramos. Vale. Vamos a hacer ahora aplicar 2 condiciones fecha en la tabla de visitas. Entonces, vamos a poner un Bitwin, pero vamos a verlo cómo se hace. Y vamos a coger las fechas. Y tenemos de agosto, de junio, de julio. Pues vamos a coger todas las visitas de julio de 2015. Pues vamos a crear una consulta y cogemos todos los campos, colocamos el asterisco que hay arriba en visitas, y eso era el asterisco del select. Y luego, como queremos solamente los de julio, ponemos fecha y ahí debajo escribimos el Bitwin en castellano entre 1/7/15 y 31/7/15. Sí. Ya, pero es que si lo escribiendo no podía ampliarlo. Tendré que hacerlo ahora. Las almohadillas, si lo escribís, tardáis más, si no las pones solas. Y eso es lo que es el Bitwin en un campo fecha. Si dejáis esta casilla, saldrá 2 veces fecha, con que conviene eliminar la casilla de verificación. Yo elimino esa casilla. Es entre un valor y el otro valor. Y el último día de julio. Sí. ¿Pones qué? Julio, no te dice nada porque arriba te devuelve fechas. Entonces, bajo tienes que ponerle como criterio fechas. Otra cosa es que utilices una función arriba que te devuelva los meses. Entonces sí que puedes ponerle bajo julio. Pero tienes que utilizar una función que no he explicado aquí en Access, que es distinta. Tiene que apareceros cuando lo ejecutéis, a ver, 5. Hay que poner entre la primera fecha y la segunda fecha. Vuelvo al diseño para que lo veáis, pero solo hay que poner entre una fecha y otra fecha. Sí, eso lo guardamos como consulta 3. Dime. Bueno. Vamos a darle un nombre. Tenéis ganas de hablar hoy, ¿eh? Yo si queréis os saco aquí a cada uno, aquí y ya vamos haciendo. Bueno, C03 y lo llamamos, estos son visitas de
Visitas de julio del 2015. Cuando estamos en el diseño, tenemos un botoncito ahí debajo de ver que pone vista SQL. Sí. Si pincháis la vista SQL, cambiáis a ver el código SQL de esa sentencia que acabamos de escribir. Y ahí tenemos la sentencia SQL de lo que hemos escrito. El asterisco, la tabla visitas y el campo fecha con un between entre las dos fechas. Pero bueno, es que así no entenderíais eso. Y ahora lo entendéis. No, pero esto sabes que es para ver si cómo sale. A veces tienes que copiar eso. Sí, pero digamos, si tienes que hacer... Aquí vas a hacer formulario rápido. Si te ponen a perder mucho tiempo con SQL... Bueno. Entonces, ahí en el menú ver podéis cambiar vista SQL, vista hoja de datos y cambiar entre las distintas opciones de la consulta. Vamos a ver cómo sería una consulta de agrupar. Cerramos esta, creamos una consulta nueva sobre pacientes y vamos a contar el número de pacientes. El número de pacientes, digamos, el número de pacientes que hay para cada ciudad. Tenemos una tabla por la cual se repite un valor y quiero contar cuántos hay de Alicante, cuántos hay de Murcia, cuántos hay de Elche. Entonces, mostramos el campo ciudad por el cual hay que agrupar y luego cualquier campo para contar. Os puedo colocar el código. Entonces, voy a contar, hacer las consultas del group by, pero hacerlas desde aquí. Coloco las dos columnas. Por esa primera voy a agrupar. Entonces tenemos ahí arriba, en la parte derecha, un sumatorio. Al pinchar el sumatorio nos saldrá una fila nueva que pone agrupar por. Entonces pinchamos el sumatorio, me sale ahí debajo agrupar por. Ahí debajo sale agrupar por. Y aquí a la derecha vais a decirle cuenta o contar, es lo que pondrá. Entonces, en el segundo seleccionáis cuenta y la consulta queda así. Agrupo por ciudades y cuento el número de pacientes que hay para esa ciudad. Si ejecutáis, veréis que de Alicante tenéis 4, de Campello 2, de Elche 4 y Santa Pola 1. Y podéis ver el código SQL asociado a esa consulta también ahí. Y tenéis el código SQL que es agrupáis por ciudad y contáis el código con un as a la derecha. Vale. Bueno, pues la consulta, vamos a guardarla. Consulta 04, pacientes por ciudad. Pacientes por ciudad. Vale. Vale. Vamos a hacer ahora una más completa que nos pida un criterio antes de agrupar y un criterio después de agrupar. Ahora estamos calentándonos ya. Consulta nueva. Cogemos las dos tablas. Aparecen relacionadas. Y podemos ahora mostrar cualquier campo de las dos tablas. Como las tenemos arriba, aparece el 1 a muchos, una relación de un paciente, muchas visitas, una visita de un paciente. Pues vamos a ver lo que se ha gastado cada uno. Entonces, colocamos el nombre y el importe. Si la ejecutamos ahora, no me agrupa porque aquí de Alberto tenemos 6. Entonces yo quiero que la sume esos 6 de Alberto.
Solo tenemos nombre e importe. Pues pinchamos sumatorio igual que hemos hecho antes. Y en la segunda, que pone agrupar por, colocamos suma. Y de esa forma solamente aparecería uno cada vez. Y Alberto nos aparece... Sí, es igual que el anterior, pero le hemos elegido suma. Lo único que he hecho es... Aquí donde hemos elegido antes cuenta, hemos elegido suma. Voy a cambiar el nombre de la columna porque la columna os pone suma de importe o algo así, que es colocar lo de las. Aquí lo de las funciona colocando algo delante del campo. Voy a poner aquí total importe 2 puntos. Todo lo que ponga delante de los 2 puntos es el título de la columna. Ahí he puesto total importe 2 puntos. O sea, eso que está ahí será el título de la columna. Lo que ponga yo delante de los 2 puntos será el as. Que si vais al SQL podéis comprobarlo. Al ejecutar os sale el título de esa columna. Total importe. Bueno, un poquito porque hay variaciones de dobles comillas, pero bueno, casi. Sí, sí. Bueno, vamos a aplicar un criterio antes de empezar a hacer grupos. Y voy a querer mostrar solamente aquellos pacientes que son de Alicante. Entonces, vamos a colocar el campo ciudad y en vez de decirle que agrupe, vamos a decirle dónde. Y debajo escribimos la ciudad que queremos que nos muestre. Ahí. He colocado ciudad y como es un criterio antes de agrupar, voy a decirle, pues, cógeme solamente aquellas ciudades donde la ciudad sea igual a Alicante. Y para todos los de Alicante me hace las 2 columnas de la izquierda. Me agrupa por nombre y me suma el importe. Pero como no me fío, pues lo comprobamos. Sacarte Alicante aquí a la derecha, que no hace falta. Me sale entonces Alberto, Ignacio y Lola, que son los 3 de Alicante. Si tiráis al SQL veréis que eso del dónde lo ha colocado en un where. Ahí en ese where me ha colocado lo del dónde que he colocado ya ahora. Sí, bueno, los paréntesis los quitáis y se ven. Y ahora vamos a colocar dentro de esta consulta un criterio para los grupos que ya están realizados. Si le dais a ejecutar, aquí vemos uno de 793, otro de 315 y otro de 472. Pues voy a decirle que me muestre aquellos grupos o aquellos pacientes cuyo importe no supera los 500. O sea, tiene que darme este y este, y el primero no. Que será el having. Vamos al diseño. Entonces, aquí debajo del importe voy a decirle menor que 500. Ese menor que 500, dentro de una columna que está con el group by, va a ser el having. Si lo ejecutáis, solo saldrán los 2 que le habéis dicho. Y si vais al SQL, veréis que es el having que habéis colocado. Vale. Su consulta todavía no. Se podrían hacer, pero no. Aquí no voy a ver su consulta porque con lo que estamos viendo me basta. Vale. Pues esta consulta la guardamos. Pincháis el disquete. En la C05. Le decimos. Bueno. Vamos a poner aquí. Consulta. Agrupar avanzada.
Bueno. Uh-huh. Vale. Bueno. Vamos a ver ahora. Vamos a ver un tipo de consultas que solo se pueden hacer aquí y en SQL Server no podemos hacerlas. Vamos a meternos a una consulta nueva sobre pacientes. Y vamos a colocar los 4 primeros campos de la tabla pacientes en la consulta. Los marco, pincho y arrastro. Y tenemos ahí los 4 primeros. Código, nombre, dirección y ciudad. Y escribimos debajo Alicante. Tenemos ahí las 4 primeras columnas, código, nombre, dirección y ciudad, de aquellos pacientes que son de Alicante. Yo voy a guardarla, pero vosotros no la hacéis porque la consulta que quiero enseñaros es otra. Entonces, yo esta la guardaría y la llamaría pacientes de Alicante. Vosotros no. Y ahora quiero ver los pacientes de Elche. Ejecuto y tengo los pacientes de Elche. Si yo quisiera guardar esta consulta, pincharía, le daría guardar como, archivo, pues guardar objeto como y llamaría pacientes de Elche. Entonces, la cierro. ¿Y qué tendría yo aquí? Cuando viene el jefe y me pregunta, quiero ver los pacientes de Alicante, doble clic y me salen los de Alicante. Quiero ver los pacientes de Elche, doble clic y me salen los de Elche. ¿Qué ocurre si el jefe sabe mucha geografía? Tendría una consulta para cada uno de ellos, para todas las ciudades. Entonces, no es operativa. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, voy a meterme al diseño de la de Alicante. A ver, al diseño. Y donde colocamos Alicante voy a colocar un parámetro. Un parámetro va a ser algo que va entre corchetes. Bueno, para que lo veáis, voy a pulsar el zoom, que en mayúsculas F2. Y aquí en la fuente voy a ampliar un poquito la fuente, que lo veáis bien, al 26. Aceptar. Y voy a escribir algo entre corchetes. Por ejemplo, introduce ciudad. 2 puntos. He escrito algo entre corchetes que luego me lo preguntará. Da igual lo que yo escriba aquí dentro. Lo único que tiene que ir entre corchetes. Eso hay que escribirlo ahí, debajo de ciudad, algo entre corchetes. Ese algo da igual. Pero como tiene que ser lo que pregunte, que sea entendible. ¿Qué ocurre? Que cuando ejecutemos la consulta ahora, nos va a preguntar lo que hemos escrito. Entonces pongo yo aquí Alicante y me salen los de Alicante. Si vuelvo a ejecutarla, si vuelvo a ejecutar y pongo Elche, los de Elche. O sea, es una consulta genérica. Vale. Vale, pues entonces voy a guardarla como. Esa la guardáis. Yo voy a llamarla en la C06, creo. Consulta con parámetros. Vale. Consulta con parámetros. Con parámetros. Vale. Vale. Pues ahora quiero que me hagáis vosotros, sin explicarlo yo, una consulta para que me saque las visitas que sean mayores que un importe que introduzcáis por teclado. Desconecto de aquí. Quiero que hagáis una consulta
que las visitas son cortas, 20 euros, 15, 5. Voy a colocarla y así la veis también. Bueno, voy a hacerla yo aquí mientras. Una consulta nueva, cojo las visitas, coloco todos los campos, coloco el importe, lo quito y aquí debajo importe a superar. Y siempre que ejecutéis la consulta, preguntará el importe a superar. Bueno, no lo he puesto yo, se me ha olvidado. Ahí, antes de... Tenéis que ponerlo... A ver, antes de... Sí, espérate que borre esto. Fin. A ver si... A ver, control 1. Ahí, tenéis que poner mayor y luego el parámetro. Si ponemos 2, superará aquellos mayores que 2. Vale. La guardamos. C07. Parámetros con campos numéricos. Vale. Vale. ¿Os ha salido a todos? Siempre que lo ejecutéis, os da una cantidad, 20, y aquellos que importe mayor que 20. Y podéis ejecutarlas, son consultas genéricas y siempre pregunta algo por teclado. ¿Sabéis utilizar un parámetro ahí? Vamos a ver cómo utilizar parámetro en un bitmap. Quiero ver las visitas entre dos fechas introducidas por teclado. Quiero que me pregunte la fecha 1 y la última fecha también. Quiero hacer una consulta para sacar las visitas. Pero en esa consulta yo quiero preguntar la primera fecha y la última fecha. Saque todo lo que quieras. Entonces podría sacar la fecha de un mes, la fecha de un año, la visita de un día, la visita de una semana. Y me va a poner lo mismo. Sí, yo quiero que ejecutar una consulta, me pregunte la primera fecha y la última. Y me saca la visita que necesito. Antes hemos hecho uno entre y de julio. Lo tienes el parecido. Habrá que tener dos parámetros. Uno para la primera fecha, otro para la otra. Y colocado ahí en el entre y. A ver. Por ejemplo. ¿Cómo sacaríamos las que son entre dos fechas? Entre
Lo que acabo de colocar, ¿qué me da? Las que son entre esas dos fechas, ¿no? Vamos, lo que he puesto ya entre el 1 del 7 y 31 del 7. O sea, todo lo de julio. Pues lo que hay que hacer es quitar eso que tengo en negro y poner un parámetro, y lo que está a la derecha poner otro parámetro. Y aquí debajo pues, ponemos otro parámetro. Claro, son dos distintos, uno para la primera y otro para la última. Le damos a aceptar. Y cuando ejecutéis os pide la primera fecha, entre 1 del 7 del 15 y 31 del 7 del 15. C08 C08 uso de dos parámetros. Tenéis que colocar eso en criterio. Vale. Son dos parámetros independientes. El primer parámetro se llama primera fecha y el segundo parámetro, en mi caso, se llama última fecha. Vale. Os ha salido el código SQL, pero este no lo hemos visto, este código SQL. Sí, pero bueno, no. Es que siempre que encuentra access, algo entre comillas, lo pregunta. Bueno, vamos a ver. Hemos visto en las consultas. Vamos a coger aquí. Ese tipo de consulta. Voy a hacerlo grande esto de aquí. Hemos visto esta pues C08, consulta entre dos parámetros. Vale. Hemos visto las consultas básicas que son ahí en la pestañita diseño. Claro, si quieres estos datos, yo quiero, mira, saber, o ves que te está haciendo siempre la misma consulta, pues le pones una consulta genérica entre eso y eso, se lo enganchas a un formulario luego, pinchará el formulario, le preguntará un valor, le preguntará al otro y saldrá el listado. Es que luego esto habrá que basar un formulario en esto, o un informe. Sí, yo quiero un listadito, una hoja de productos. Imagínate, tú estás en un supermercado del último mes o de la última semana. Pues tú ejecutas el formulario ejecuta la consulta le pregunta una fecha y le pregunta a la otra, le da a imprimir y tiene el papelito. Entonces, como hay que saber hacerlo antes de ir al otro lado. Bueno, hemos visto consultas estas, las básicas, las del Select. Vamos a ver estas consultas que nos quedan aquí. La de creación de tabla. Esta de aquí es la del into. El anexar, la del insert, la del actualizar, el update y la de eliminar, el delete. Estas también existen, pero bueno, está la unión, pero que sepáis que están por ahí. Y esto es para el create table. Pero vamos a hacer estas cuatro de aquí, un ejemplo de cada una, y ya pasamos a hacer formularios. Entonces, vamos a hacer una copia de seguridad de los pacientes del turno 1. Cogemos y tenemos una consulta con los pacientes del turno 1. Colocamos esas cuatro columnas, le colocamos el criterio que queremos. Y la consulta, una vez que la hemos probado, pinchamos aquí en menú ver.
Funciona, nos salen aquellos que son del turno 1. Vamos y cambiamos la consulta de tipo. Decimos consulta de creación de tabla. Pinchamos y pues una consultación de creación de tabla nos tendrá que preguntar el nombre de la tabla. Y aquí escribimos pacientes turno 1. Le doy a aceptar. Y ahora estos dos botones van a funcionar diferentes. Espérate que le escape, lo haga grande. Estos dos botones de aquí ya no funcionan igual. El primero que pone ver, se ven los datos que pasaría. Y en el segundo no se ve nada, pero crea la tabla. Vamos a probar. Si pincho en ver, saldrían ahí los 5 que van a ir. Y si pinchamos aquí, ejecutar, me dice, va a crear una tabla con 5 filas. Le decimos que sí. Y está ahí la tabla. Ahí a la izquierda tenéis la tabla. ¿No te deja lo que? ¿La habéis dado a habilitar al principio cuando ponía aquí la base de datos? Al principio salía ahí un botón de habilitar. Cierra el Access y vuelve a abrirlo. Si pincháis el SQL, veréis ahí lo que hacíamos en SQL, que era el into. Por eso es lo que ha hecho, pero gráficamente sin tener que calentarte la cabeza. Pero bueno, SQL es un estándar que si vas a cualquier programa tienes que conocerlo. Vale. Tenéis que tener una tabla nueva porque la hemos creado. Tenemos ahí el SQL o la consulta. Cuando la guardemos, vamos a guardarla. Vamos a meternos al diseño. Cuando pinchéis el disquete y la guardemos, que es la C, en mi caso C09. Creación de tabla. Si veréis, el icono os ha cambiado. El dibujito ese cambia. Más que nada para indicaros el tipo de consulta que es. Este tipo de consulta es una consulta, en ese caso, de creación de tabla. Vale. Pues vamos a crear una consulta para actualizar. Sí, vamos a actualizar. Sí, vamos a crear una consulta esta de actualizar. Y vamos a cambiar los pacientes del turno 1 al turno 6. Vale. Vamos a crear una consulta nueva. Vamos a meternos a pacientes. Y vamos a colocar el campo turno. No, voy a coger. Convendría. A ver. Cierro. Voy a coger los pacientes y quiero cambiar todos aquellos que ponga 1 al 6. Y ya está. Entonces tengo que trabajar sobre la tabla original. Claro. No. Lo que pasa es que cuando vamos a hacer actualizaciones, eliminaciones, conviene hacer una copia de pacientes. Entonces, para hacer una copia, la más fácil es Control-C, Control-V. Control-C, Control-V, le doy al intro y ya tengo la copia de pacientes aquí por si nos equivocamos. Porque los datos para el dueño son muy importantes. Y si yo la ejecuto y me equivoco, o sea, se pueden cabrear contigo. Entonces, Control-C, Control-V y tenemos una copia de pacientes con los mismos datos que tenía el anterior. No, pero yo voy a hacer una consulta de actualización. Entonces va a haber peligro. Con el peligro hago una copia. Y ahora hacemos ya la consulta.
Vamos al diseño y añadimos pacientes. Añadimos pacientes y coloco el campo turno. Y cambiamos el tipo de consulta. Le decimos que sea consulta de actualizar. Y al decirle cambiar la consulta, nos aparecerá por aquí una columna, una fila nueva. Vale. Entonces, voy a decirle que actualice a 6 aquellos que son del 1. Los criterios que he puesto es a qué tiene que cambiar el valor y no a todos, sino a los del 1 solo. Entonces, antes de ejecutar, podemos pinchar ver y veo que cambiaría a 5 pacientes. Pues volvemos al diseño, le damos a ejecutar, le decimos que sí y los pacientes que antes ponía 1, ahora me pone 6. S, 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 S y S. Vale. Bueno, como quiero dejarlo igual, entonces lo que voy a hacer es la consulta, voy a dejarlo ahora al revés. O sea, los pacientes del 6 los dejaré al 1 y lo dejo igual que estaba al principio. Voy a hacerlo ahora al revés y voy a actualizar a 1 los que son del 6. Y así los dejamos como estaba. Claro, lo ejecutáis y los pacientes tienen que estar como estaban antes. Bueno. Vale. Esta consulta que tenemos aquí la guardamos. Pincháis el disco en guardar, C10. Le llamamos consulta de actualización. Bueno, de consultas por ahora no va a haber más. Si luego nos hace falta alguna, la veremos. Entonces vamos a pasar a los formularios. Consulta de actualización. Sí, si veis, os saldrá con otro dibujo distinto, que es el icono de las consultas de actualización. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo introducir datos. Esto de copia de pacientes me la cargo y esta de paciente de turno 1 me la cargo. Me he cargado las dos tablas y me quedo con las pacientes y visitas. Me quedo con esas dos solo. Las otras las he borrado. Bueno, la siguiente es consulta de actualización, pero si el nombre da igual. Tienes que saber lo que hace. Entonces, nos vamos a quedar con estas dos tablas. Borrar. Le das suprimir y te la borras. Es para que no me molesten tantas tablas por ahí. Bueno. Y vamos a ver cómo meteríamos datos en nuestras tablas. Nosotros podemos introducir datos ahí debajo. Podemos coger e introducir datos aquí al final, pero cuando hay mucha información es incómodo. Yo puedo utilizar esto para meter registros nuevos. Puedo pinchar aquí debajo donde pone un asterisco de un sol y el triangulito. O podemos ir, a ver, que ponga escape, o en el menú inicio tenemos también la opción de nuevo. Puedo meter registros desde aquí, puedo meter registros desde aquí o puedo meter registros desde aquí. Tenemos tres posibilidades.
para meter datos. Pero vamos a crear formularios que son más cómodos para trabajar con datos y es lo que tiene que ver el usuario, no tiene que ver todo esto. Vale. Entonces, para crear formularios, desde la pestañita Crear, y tenemos las opciones de los formularios ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar el asistente y luego nos pondremos a diseñarlo nosotros. El asistente lo tenemos ahí. Asistente para formularios. Vamos a utilizar ese. Y pinchamos asistente para formularios. Entonces, vamos a hacer un primer formulario para pacientes. Pero aquí, en esta parte, seleccionamos la tabla que queremos diseñar el formulario de nuestros datos. Y luego, a continuación, tenemos los campos de esa tabla. Pues voy a hacer un formulario que muestre, en este caso, los 5 primeros campos de la tabla pacientes. Cogemos los 5 primeros y los movemos a la derecha. Y le decimos siguiente. Luego, hay dos formas de ver los datos básicamente. Yo puedo elegir en columnas o tabular. En columnas solo voy a ver un registro por pantalla. Aquí solamente veré uno. Si quiero ver el siguiente paciente, tendré que pulsar página siguiente o el icono del triángulo. El tabular es muy parecido al que hemos visto, a una hoja de datos. Aquí se pueden ver varios. Utilizando el tabular. Entonces vamos a hacer primero uno y luego el otro. Utilizamos el primero en columnas y aquí título del formulario. Voy a llamarle, vamos a poner aquí, pacientes con asistente. Sí, el primero. Vamos a finalizar. Tendremos ahora una ficha. Ahí tenemos nuestra ficha con las columnas que le hemos dicho. ¿Cómo utilizaría yo este formulario ahora para meter datos? Venga, pues pinchamos. Aquí debajo podría yo navegar o pincho el triangulito con el sol y vamos al final. Como el código es automático, voy al nombre. Cada uno pues, pone su nombre. Dirección, su casa, ciudad Alicante y teléfono, pues. Vale. Y vamos metiendo ahí los datos, dando intros para salir de cada campo. Vais dando intros o tabulador y vais cambiando. Entonces ha metido un registro nuevo. No, un nombre, metéis vuestros datos, si es para hacer pruebas. Os vais al último y metéis uno. Y así se podrían meter todos los datos que quisierais. Van dando intros. Yo pongo aquí 44, intro. El nombre, intro. Dirección, intro. No, este no era autonumérico. Se ha guardado cero. Sí, no, pero lo tenéis ahí, eso es el anterior. Entonces, hemos utilizado ese formulario para meter una fila. El formulario es este de aquí. Y lo hemos utilizado para meter una fila aquí. Pues vamos a comprobar de que se ha metido. Que por mucho que utilice esto yo, si el dato no se guarda en pacientes, no me sirve para nada. Creo que no. Entonces, abrir la tabla pacientes, porque no lo he puesto automático. Lo he puesto para rellenarlo. Entonces, ese tiene que estar ahí. Tiene que aparecer el que acabáis de meter. Vale. Entonces, funciona
tanto en la introducción o la modificación. Pero ese formulario solo va a servir para esa parte de la base de datos que le hemos dicho. Toda esta parte no podemos verla en el formulario ese. Solamente esas 5 columnas que le hemos dicho. Vale. Ese formulario lo cierro y lo tenemos ahí a la izquierda cuando queramos abrirlo. Doble clic y se abre. Por ejemplo, en el formulario. Vale. Es una ficha que tienes ahí. Se podría añadir cuando metamos el diseño. Estos son con el asistente. Estamos haciendo formularios rápidos. Formularios como churro. Si queremos otro, hacemos uno nuevo. No sabemos meternos a diseño todavía. Ahora, por ejemplo, este formulario. Si vais al primero, que es de Alicante, y tenemos 5.000 pacientes, de los cuales solamente 100 son de Alicante. ¿Cómo buscaría yo solamente esas 100 fichas de Alicante? Pues vais a ciudad, botón derecho, elegís igual Alicante y solo tendríais las 5 fichas de Alicante. Y os moveríais por las 5 fichas de Alicante. Claro, si pincháis ahí y elegís un filtro, solo de esas fichas tiraría todas las demás y se quedarían con las 5 que le habéis dicho. Luego quitáis el filtro y las tendríais todas. Luego, ahí en la parte inferior, tendríais ahí el filtro, lo quitáis y se mostrarían otra vez las 12 fichas que tenéis. Bueno, vamos a sacar ahora un formulario tabular. Pero daros cuenta que aquí solamente vemos uno en pantalla. Para ver el siguiente hay que pasar. Cerramos. Volvemos al asistente. Vamos a hacer ahora un formulario tabular para visitas. Y vamos a coger las 5 primeras columnas de visitas. Vale. Tenemos ahí desde número de visita hasta importe. Y le damos siguiente. En vez de elegir en columnas, decimos tabular. Os dais cuenta que el dibujo ha cambiado, ya aparecen columnas por aquí. Le decimos siguiente y el nombre, visitas, con visitas tabular con asistente. Tabular con asistente. ¿Y qué nos sale aquí? Parecido a la hoja que tenemos de datos, pero con las columnas que le hemos dicho. Ahí saldrían las 5 columnas que le hemos dicho. Y este formulario todavía se pueden modificar los datos. Aquí si queréis meter una visita nueva, pues os vais al final e introducís una visita nueva. El número de visitas es autonumérico. El código del paciente tiene que ser de uno que exista. Ponéis una fecha. La podéis elegir del calendario. 13. IP y 50. Siempre que introduzcáis ahí. Ahí tenemos esa. Tiene que estar en la tabla visitas. Vais a la tabla y comprobáis que ese que habéis introducido estará como visita. Claro, si vais a visitas, yo he introducido este de aquí nuevo y sí que lo tengo. Vale. Vale. ¿Os sale bien?
Sí, sí, al cerrarlo, si no estuviese guardado, te lo pediría. Tenemos aquí en la hoja de la izquierda nos sale formularios y los dos que tenemos. ¿Os sale ahí los formularios? Vale. Entonces, por ahora los formularios han venido de una tabla. Ahora vamos a hacer un formulario que viene de una consulta. Y voy a querer un formulario, por ejemplo, ¿para qué consulta? Para esta consulta de pacientes por ciudad. Esta consulta de aquí, pues voy a hacer un formulario basado en esta consulta. Vale, entonces, formulario con el asistente, elegimos la consulta, en este caso era la 4, y cuando yo elijo la consulta, me salen las columnas de esa consulta, que era la ciudad y la cuenta. Las añadimos ahí a la derecha. Pacientes por ciudad. Entonces, colocamos los dos. Siguiente, elegimos el tabular. Y aquí ponemos formulario, asistente, desde una consulta. Asistente desde una consulta. El nombre va a daros igual. Vale, finalizamos y tenemos. Hay una pequeña diferencia en este formulario y los otros que hemos hecho. Aquí no vais a poder introducir datos. No está la última fila. No está el sol con el triángulo. Y no está el poder añadir nuevos. Todo eso que no está, ¿por qué? A ver, ¿por qué? No, claro no. Ya, porque está bien hablando. ¿Por qué en este formulario no puedo meter registros aquí? Claro, es que no es una tabla. Saca datos de unas tablas, pero no son consultas actualizables, que es lo que llama él. No se puede modificar. Esto ya es lo que hace es mostrarte resultados. ¿Por qué? Es un formulario que le muestra datos al cliente. Ya está. Sí, pero así lo ves tú con el formato que tú quieres. No la ves en modo tabla así feo. Sí, sí. Entonces, lo que tenéis que sacar de aquí es que los formularios también pueden venir de una consulta. Yo el día del examen puedo decir que vengan de un sitio o que vengan de otro. Claro. Tenéis que saber de dónde pueden venir. Si vienen de un sitio o vienen de otro. Vale. Esto lo cerramos. Y vamos a ver... ¿Qué? Sí, mes y medio, 2 meses por ahí, sí. Finales del mes... O sea, finales del mes que viene. No, finales de mayo. Vale. Vamos a hacer el último formulario en asistente. Entonces, quiero colocar de pacientes el código, el nombre y la ciudad. Pero no voy a darle siguiente. Coloco código, nombre y ciudad. A ver, control 2. Control 1. Ahí. He cogido esa tabla y coloco el código, nombre y ciudad. Y antes de dar a siguiente, selecciono la otra tabla, visitas. Y de visitas voy a sacar los 5 primeros. Entonces, tengo de una tabla y de otra. Tengo 3 campos de la tabla de uno y 5 campos de la tabla de muchos. Cuando le damos siguiente nos sale una cosa nueva que no salía hasta ahora. Nos muestra 2 posibles formas de verlo. O verlo por paciente o por visitas.
Si lo veo por paciente, tendré el paciente y todas sus visitas debajo, sin tener que hacer nada del otro mundo. Decimos siguiente. Sí, es porque están vinculadas. Eso es. Formularios vinculados que pinche me mostraría el icono ahí debajo. Vamos a elegir el primero. Siguiente. Elegimos. Tenemos tabular, hoja de datos. Vamos a elegir para su formulario tabular. Decimos siguiente. Y me da aquí pacientes. Voy a poner aquí con su formulario. Y asistente. A ver que lo he hecho con el asistente y con sus formularios. Él, como van a ser dos formularios, pone formulario y subformulario. Le doy finalizar y me ha sacado una ficha donde veo yo. Aquí tengo datos de pacientes y aquí debajo navego con esos pacientes. Entonces, si vais cambiando de paciente, os muestra todos los relacionados que hay bajo. Eso cuando nos metamos en diseño. Ahora estamos con el asistente. O sea, coser y cantar. Ahora vamos a meternos dentro. Vale. Entonces, aquí lo que os ha mostrado son dos tablas relacionadas. Esa relación que hay de uno a muchos, eso ha sido posible gracias a que están relacionadas. Ha sido posible a que fuimos a herramientas e hicimos el día antes, cuando creamos las tablas, esto. Al relacionarlas, me ha hecho posible que estén conectados. Cuando yo creé las tablas y las relacionamos el último día de clase, que fuimos aquí a relaciones, esto me hace posible que tenga yo datos de la tabla 1 y datos de la tabla muchos relacionados. Bueno, pues salimos. Dime. Luego, por ahora, solamente pinchando aquí. Tú dices, por pacientes, pero pincho aquí. Pues me abre este. Pues pincho aquí este que se llama paciente con su formulario con asistente. Aquí debajo. Con este navego por pacientes y con este por visitas. Depende por dónde quieras navegar. Por el de arriba o por el de abajo. Si pinchas aquí, vas paciente a paciente. Vale. Bueno, pues bueno, nos dejamos el asistente y nos vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a meternos aquí. Diseños con formulario. Vamos a diseñar nosotros los formularios a nuestro gusto. Con los encabezados, con las imágenes de la empresa, relacionarlos como quieras, viendo todas sus propiedades, viendo todos sus eventos. Entonces, vamos a pinchar diseño de formularios. Y nos sale eso. Vale. Nos sale ahí una cuadrícula cuando pulsamos diseño de formulario. Las partes que puede tener nuestro formulario pueden ser 3, básicamente. Si yo pulso botón derecho, voy a poder elegir una opción que pone encabezado y pie de formulario. Botón derecho por ahí, nos sale encabezado y pie de formulario. Y tendremos 3 partes. Tendré el encabezado y pie de encabezado de formulario, el detalle y el pie. Esas partes se pueden modificar el tamaño desde aquí.
desde aquí arriba también y desde aquí abajo, para cambiar la parte de cada uno. Y desde la parte inferior, dependiendo el tamaño que queramos tener de cada uno. Yo puedo coger aquí a la derecha, llevármelo para allá, subirlo, modificar. ¿Qué cosa va a ir en cada sitio? Básicamente, aquí van a ir los datos. Aquí irán los campos. Aquí colocaremos títulos. Y aquí, pues, sumatorios, información que nos interese. Bueno, pues, primero que nada voy a cambiar los colores de mi formulario y voy a cambiar los colores del encabezado. Pues hago un clic por aquí arriba, en la zona, y hay que buscar un bote pintura. Ese bote pintura lo podemos tener o con botón derecho o en el menú formato. En el menú formato, cogéis el bote pintura y lo puedo colocar verde oscuro o verde claro. En este caso, pues un verde. Voy a colocarle al pie el mismo color. Nada. Y ya tengo yo aquí la bandera de Andalucía para la feria de abril. Ya está. Vale. Vamos a ver cómo se ve. Antes de hacer nada, lo guardamos y vemos cómo se ve el formulario. También lo puedes pintar, no pasa nada. Pinchamos el disquete y vamos a llamarlo pacientes. Y desde la pestañita inicio podemos, si pinchamos ahí en inicio, podemos luego pinchar en el menú ver. Y veremos cómo ese formulario se ve. Ahí tendríamos eso, que podemos quitar esto. ¿Qué? Sale en el diseño, sale lo que habéis colocado como encabezado y pie, siempre sale eso. Y el detalle sirve para rellenar hasta el espacio que le habéis dicho. Entonces yo tengo un encabezado y un pie muy pequeño, pues mi verde me saldrá muy pequeño. Y luego me rellena de blanco. Pero hay que pinchar aquí en vista formulario. Lo que no sale. No sale nada, vale. Volvemos a las propiedades. ¿Qué habéis colocado? ¿Encabezado o pie de formulario? Mal. Encabezado y pie de formulario. Porque eso es si fuerais a imprimirlo. Si fuerais a imprimir, sí que tendréis que haber puesto encabezado y pie de página. Pero hay que poner encabezado y pie de formulario. Esas partes son visibles. ¿Sé qué? Se combina. Bueno, sí, ya. Que no os oigo. Dime. Textos. Todavía no hemos puesto textos. Ya llegará. Ahora va a llegar. Vale. Esto tiene que ser encabezado de formulario y pie de formulario. Si colocáis encabezado y pie de página, no sale. Si habéis colocado encabezado y pie de página, no sale. Pincháis aquí y elegís el otro. Entonces, si pongo este, me sale encabezado y pie de página. Lo quito. Bueno. Vamos a colocarle un título. Ahora a que nuestro formulario tenga un título. Vale. Aquí tenemos los controles que vamos a utilizar. Vamos a coger este que pone la AA inclinada y la vamos a colocar ahí. Vamos a poner ficha de pacientes. Hacemos ese, hago un clic por ahí y escribo ficha de pacientes. Doy al intro.
Sale pequeñito. Y eso es un objeto que yo he colocado ahí. Puedo hacer un clic en él, puedo hacer un clic fuera, un clic en él. Y cuando lo tengo seleccionado, me puedo ir a formato y cambiar el tipo de letra, hacerlo como va a ser el título, en este caso de 24. Lo he hecho de 24 y las letras no se ven. El color ahora lo cambiaré. Entonces tenemos ahora un texto de 24 que no se ve y voy a coger cualquiera de los tiradores pequeños para ampliarlo. Tenéis 6 tiradores pequeños o son 7. ¿Podéis? Ahí no se ve, voy a ampliarlo, voy a cambiarlo de color. Voy a poner la letra de color, y voy a cambiarla más tarde, pero de color blanco. Y tenéis unos tiradores alrededor. Si cogéis esos tiradores podéis ampliarlo de cualquiera, hacia abajo, hacia la izquierda. Podéis seleccionarlo y darle negrita porque va a ser el título. Podéis colocarlo centrado. Y podéis dar... Si queréis moverlo. Hay 2 formas de moverlo. Mirad cómo lo muevo. Hago un clic fuera. Hago un clic sobre él y lo muevo. O me sitúo en el borde que aparecen las 4 flechas, pincho y lo muevo. Y lo cambio de posición. Esas 2 formas con el ratón. Y con los cursores, una vez que está seleccionado, podéis moverlo. Se mueve cada 3 píxeles. Entonces, una vez que lo tenéis colocado, podéis ir a ver el formulario y aparecerá el título en la parte superior. No, eso es probarlo. Lo mueves para un sitio para otro. Entonces, hemos colocado ahí ficha de pacientes. Bueno, para trabajar un poquito con esto, vamos a hacer un logotipo para nuestra ficha. Entonces, voy a coger y voy a colocar 2 rectángulos. Ahí tengo los rectángulos. Voy a hacer un rectángulo, luego lo voy a copiar, voy a tener el otro y voy a cambiar los colores. Ahí en los controles tenemos más controles. Bueno. Voy a hacer un rectángulo. Para que escape. Voy a coger el rectángulo este que se me ha ido. Vale. Coloco uno ahí y cojo el bote de pintura y lo relleno. Donde están las herramientas, donde estaba la A. Coloco uno blanco. Vale. Cuando cojáis, colocáis un rectángulo, un cuadrado. Como vamos a hacer otro igual, para no ir otra vez al rectángulo y hacerlo, lo marcáis control C y control V. Lo colocamos ahí al lado. Lo hacemos de color verde oscuro. Verde más oscuro. A ver. Vale. Y voy a colocar ahora 2 líneas hacia abajo y una hacia la derecha de color blanco, para colocar luego el nombre de la empresa. Entonces voy a colocar en el diseño, al lado de los rectángulos estaban las líneas. Entonces voy a coger la línea, voy a hacer una hacia abajo, voy a hacer que sea blanca, en el formato le digo que sea blanco, y tengo una línea blanca. Luego la copio y la pego. Y luego voy a colocar otra línea horizontal.
que la voy a hacer también que sea blanca. Y debemos tener, antes de colocar el texto, algo así. Tengo que tener... No, si esto es para ir un poquito teniendo soltura con los objetos. No nos estamos metiendo ni con campo ni nada. Esto es para el diseño ganar un poquito de soltura. Al principio vais más torpes y luego iréis avanzando un poquito mejor. Colocáis una, tiráis para abajo. Cuando no se ve es cuando está recta. Y luego la copiáis y pegáis otra abajo. Y aquí arriba vamos a escribir el título de nuestra clínica. Y luego escribimos el título aquí, Clínica La Salud, la escribimos ahí. Como es un texto, con las letras. Pinchamos. Clínica, y entre comillas, y en mayúscula, La Salud. La hacemos un poquito más grande, en 16. Sí, la realidad de colores. En formato tienes todas las opciones. Vamos a dejarlo que nuestro diseño quede así. Se pueden colocar imágenes también, pero bueno, esto es lo que nos deja. Vamos al diseño. Pero cuando estáis viendo vuestro formulario, estará muy bonito, pero si no tiene datos, al jefe no le sirve de nada. Vaya, un formulario muy bonito, puedes dar una palmadita, pero ya, colócame algo ahí, que si no sale nada. Vamos a colocar ahí los datos así, a grosso modo, sin a lo bruto, los dejamos y terminamos con eso. Entonces, ¿cómo colocamos datos? Pues hay que sacar las propiedades. Las propiedades, tenéis ahí a la izquierda la ventana de propiedades, que podéis dar a la derecha, perdón. Hay un clic o dais un doble clic por cualquier zona y salen las propiedades. Entonces, en las propiedades del formulario, que puede ser un doble clic en una zona gris o dando aquí en formulario, de cualquiera de esas dos opciones, un doble clic en la zona gris o eligiendo formulario, en la pestañita todas, la primera propiedad es aquella que toma los datos o de la consulta o de la tabla. Si en la primera propiedad ponéis pacientes, tendremos datos de pacientes. En esa primera propiedad cambiáis ahí, elegís la tabla, esa que pone origen del registro, pincháis pacientes y ya tenemos datos disponibles para poder colocar en el formulario. Aquí, no, eso es doble clic por aquí y me salen las propiedades. Voy a formulario, la primera propiedad de todas es el origen del registro. Doble clic por aquí, estoy diciendo. O por cualquier sitio, da doble clic donde quieras. Porque no estás en el diseño. Pues elígelo aquí. Elígelo aquí. Las propiedades te saldrán de aquello donde pinches. Vale. Una vez que tenemos enlazado el formulario con la tabla, pues hay otra propiedad aquí al lado que pone agregar campos existentes. Ahí al lado. Y cuando elegís esa propiedad os salen todos los campos ahí. Los seleccionamos todos con las mayúsculas y los arrastráis. Los seleccionáis todos, los arrastráis y ya los tendríais disponibles ahí. Bueno, hacéis con control 1 a 1, si sabéis seleccionar con mayúsculas, que es una cosa de Windows, pincháis el primero y el último y se quedan marcados. Pero los arrastráis todos y entonces ya tendríamos los campos en el formulario.
Ya a partir del jueves y del viernes ya empezaremos a darle formato a esos campos. Y aquí ya podemos avanzar por los datos. Sí, pero yo si queréis me quedo, aquí podemos estar hasta la 1, hasta las 2. Hombre, no quiero que os dé un tirón a ninguna ahora aquí. Bueno, el próximo jueves más. No, para eso estáis en casa. Tenéis la base de datos Videoclub. Si queréis que no se olvide, hacéis esto para Videoclub y hacéis estas dos cosas que hemos